Bueno, este va a ser el primer libro que comente en este año 2020. Es el libro de Andy Merrifield, que se titula La nueva cuestión urbana, publicado por Ediciones Catacrack, por la librería Catacrack de Pamplona, en traducción de Gema Facal Lozano. Andy Merrifield enseña, según leo aquí en la solapa del libro, geografía humana en el Murray Edwards College de la Universidad de Cambridge y ha publicado distintos libros, como uno titulado en inglés Politics of the Encounter, Políticas del Encuentro, Teoría Urbana y Protesta en la Urbanización Planetaria. Ha dedicado un libro al ensayista y novelista John Berger, publicado en Reaction Books en el 2012. Hay un libro suyo que yo conocía anterior que se llama Magical Marxism, Marxismo Mágico, Política Subversiva y la Imaginación. Ha dedicado también una introducción crítica a la obra de Henri Lefebvre y ha escrito también para Reaction Books un libro sobre Guy Debord. Esta es la primera de las obras, por lo que sabemos que se ha traducido de Andy Merrifield al español. Es un libro que propiamente es una recopilación de textos unificados aquí en forma de libro, en el que trata lo que llama principalmente la neo-hausmanización y son en total 10 los textos que incluye, ¿no? El primero se titula ¿Dónde van los estudios urbanos? El segundo, Viejas cuestiones urbanas revisadas y reconsideradas. El tercero, Ciudades en tensión. El cuarto, Embellecimiento estratégico y guerra civil urbana. El quinto, Educación sentimental urbana. El sexto, Jacobinismo urbano. El séptimo, Viejo discurso sobre la desigualdad. El octavo, Toda revolución tiene su ágora. El noveno, Recuperar la política urbana. El décimo, ¿De quién es la ciudad?, al que responde de los parásitos, por supuesto. El libro está dedicado a Marshall Berman, al que llama amigo e inspirador. Marshall Berman, autor de un libro muy leído y muy difundido en nuestra lengua, su libro Todo lo que es sólido se disuelve en el aire, la experiencia de la modernidad, que se publicó en la editorial Siglo XXI. En el prefacio señala que una de las características principales de la democracia en tiempos modernos es la ausencia propiamente dicha de la democracia. Es este un momento en el que, dice Andy Merrifield, las personas se echan a la calle, surgen nuevos movimientos sociales que tienen un objetivo principal, que es luchar por una democracia real. Movimientos como Occupy, el movimiento del 15M, el movimiento por el 99%, las revueltas de la primavera árabe, las revueltas también en Grecia, y todos esos movimientos tienen en común el uso de los espacios de la ciudad y sobre todo permiten sobre todo dar cuenta de nuevas formas del activismo, y especialmente para Andy Merrifield tienen que ver con una crítica de lo que él llama neo-hausmanización, recordando al barón de Haussmann, que se calificaba como artista demoledor. Para Andy Merrifield, la neo-hausmanización es un nuevo capítulo de la vieja historia de la reurbanización, del divide y vencerás por medio del cambio urbano, de la alteración y mejora del entorno físico urbano para alterar el entorno social y político. Dice en la página 16 que prefiere utilizar el término tejido urbano mejor que el de ciudades, y una razón es que este tejido se estira y lo envuelve todo sin necesidad de identificarlo físicamente, como serían los ladrillos, el mortero, el acero y el hormigón, materiales que normalmente asociamos con la formación de las ciudades. Lo urbano para este ensayista es una forma más abstracta y más concreta que permite la urbanización del mundo, porque nos ayuda a pensar en un proceso que se manifiesta tanto en la falta como en el exceso de crecimiento, en lo abandonado y en lo superpoblado, en el subdesarrollo y en el sobredesarrollo. Uno de los asuntos que va a desplegar al comienzo de este libro es una discusión con el ya clásico texto de Castells, publicado en 1977, titulado La cuestión urbana, una aproximación marxista. Manuel Castells va en los años 70 a definir lo urbano en relación a los bienes y a los servicios socializados, a los bienes y servicios públicos financiados por el Estado. Castells los catalogó como productos de lo que él llamaba consumo colectivo, esto es, bienes consumidos colectivamente, como serían las viviendas,
las escuelas, los hospitales y el transporte público. En la opinión de Castells se trataba de bienes socializados importantes por su función en la reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, gran parte de lo que se expone en este libro de Merrifield, La nueva cuestión urbana, pone de relieve cómo la cuestión urbana de Manuel Castells ha quedado en buena medida obsoleta y cómo los retos y los espacios de lucha han cambiado notablemente desde entonces. Castells, es cierto, señala Merrifield, que identificó un nuevo sujeto político, que son los movimientos sociales urbanos, pero evidentemente el problema principal de la cuestión urbana de Castells es el de su interpretación pasiva de lo urbano. Ahora el capital ha explotado activamente los presupuestos de consumo colectivo y ha ido encareciendo la tierra, dando un valor al espacio urbano como si fuera una mercancía. Esto es, el espacio urbano se ha convertido en un activo financiero puro, explotando y desplazando a las personas que no tienen dinero o que no tienen la capacidad de penetrar en ese sistema de la vivienda. Y precisamente esto es lo que define política y económicamente a lo que llama Merrifield la neo-Haussmannización. Los aspectos claves de la teoría que aquí quiere desplegar Merrifield es el de, en principio, preguntar qué ha sido de la política urbana. Es decir, cómo esta neo-Haussmannización ha generado una potencia de desposesión, ha generado una enorme desposesión en toda esta financiarización y en todo este uso de la vivienda y del espacio público como un espacio permanentemente sometido a monetización y sobre todo a un lucro excesivo, y esta depauperización progresiva también ha generado un movimiento insurreccional. Esto es la estrategia de acumulación, al mismo tiempo va generando las posibilidades de una rebelión que califica Andy Merrifield como una auténtica guerra civil. Se inclina este ensayista a pensar que los movimientos sociales que definen lo urbano ya tienen que ver con algo diferente de aquello que articuló Manuel Castells, y que hay que hablar de cómo se está creando un nuevo movimiento político que está intentando imponer su singularidad como un movimiento democrático de masas, que está intentando construir la democracia a partir de los fragmentos dispersos de los movimientos sociales que se dan en todo el mundo. Así, todo aquello que va desde la primavera árabe hasta el activismo del 15M o del movimiento Occupy, o la ocupación de la plaza de Taksim de Estambul, o la ocupación de Zuccotti Park, o las revueltas de la plaza Tahrir, o las revueltas en la Puerta del Sol o en la plaza Sintagma, nos hablan en general de una crisis de legitimidad, pero también de una ira y sobre todo un movimiento de insurrección que hay que poner en relación con toda la historia de la insurrección desde la Revolución Francesa de 1789. La rebelión es la forma colectiva de oponerse a las leyes injustas, esas leyes que tienen que ver con políticas que violan propiamente la ley y que son las que están conformando los modos de la nueva cuestión urbana y que obligan a tener una perspectiva pragmática. El artículo nos recuerda en la página 25, el artículo, valga la redundancia, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Se trata hoy de defender los derechos propios en un sentido jurídico, pero también en un sentido pragmático, ya sea individual o colectivamente. Hoy la cuestión fundamental es cómo plantear el derecho a la ciudad, pero también utilizarlo táctica y pragmáticamente. Así en la página 27 se pregunta, ¿pero acaso alguien se cree realmente que para cambiar la sociedad o para entender cómo cambia la sociedad sirve de algo discutir si las personas ejercen o dejan de ejercer sus derechos? Sin duda, lo que más nos importa a la mayoría es si las personas se comprometen con la acción efectiva. Y esto supone la creación del movimiento, de un movimiento político, de un movimiento de insurgencia, pero también plantear una batalla para inventar, dice Merrifield, una nueva forma o una nueva noción mejorada de consumo colectivo. El primero de los capítulos se dedica a la cuestión, como he dicho, de hacia dónde van los estudios urbanos, y sobre todo se dedica a revisar el mencionado libro de Manuel Castells
y cómo elaboró su trabajo de investigación doctoral en los años 70, a medio camino de las teorías de Lefebvre y también de las enseñanzas de Alain Touraine, pero sobre todo esta cuestión de qué papel desempeña el capitalismo en la articulación de la cuestión urbana y cómo entender la ciudad y cómo entender el concepto del urbano. Lo urbano, nos dice Merrifield, no es una entidad física delimitada por el espacio, sino un cosmos que tiene vida propia, que es algo que se encuentra también en los estudios de Louis Wirth y sobre todo en su ensayo Urbanismo como forma de vida. Henri Lefebvre ya habló de una urbanización planetaria. Esto es, en los años 70 postuló que se produciría una urbanización completa de la sociedad. Merrifield se ha interesado y ha escrito, como he dicho, una introducción crítica al pensamiento de Henri Lefebvre y sobre todo le interesa porque es lo que él llama un metafilósofo de la ciudad. Y esta dimensión de metafilósofo de la ciudad es algo que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque nos recuerda que el filósofo tiene que ver con alguien que piensa la ciudad. La ciudad es la base, o la reflexión sobre la ciudad es la base de la filosofía. La filosofía es una acción política. Cabe recordar, dice en la página 31, que el filósofo Hipodamo fue el primer urbanista que propuso para las ciudades un esquema reticular y una plaza o un ágora central. La cuestión de hoy es que la filosofía parece que hubiera abandonado, que tiene que pensar la ciudad y que tiene que pensar el compromiso político, porque filosofía, ciudad y compromiso político van de la mano. ¿Acaso es porque en la pospolítica se ha dejado todo eso en manos de los urbanistas, de los gestores y en general de la gobernanza? Para Merrifield es fundamental retomar la política y la filosofía política de la ciudad para pensarla a partir de la cuestión de la inmanencia, tal y como aparece tanto en Marx cuanto en Spinoza, pero sobre todo pensar el complejo urbano financiero. Según Lefebvre, deberíamos dejar de utilizar el término ciudad y adoptar en su lugar sociedad urbana, y le gustaba decir que la sociedad urbana se constituye sobre las ruinas de la ciudad. La ciudad es un pseudoconcepto, un concepto histórico y no una realidad analítica. Hoy en día, cuando estamos sufriendo una total náusea político-colectiva, hay que volver a pensar los signos del urbano, que son los signos de la congregación, de las cosas que permiten la congregación, como decía Lefebvre, la calle, el suelo de la calle, la piedra, el asfalto, etc. Pero sobre todo hay que pensar lo urbano como forma y receptáculo, como vacío y plenitud, como un superobjeto y al mismo tiempo un no objeto, como supraconciencia y totalidad de las conciencias. Y hay que hacerlo a partir de lo que Spinoza calificaba como una lógica intuitiva de la experiencia humana, que trate de entender la sustancia de nuestras vidas, pero sobre todo entenderla en este momento en el que la urbanización ya no genera una sensación de permanencia, sino que sobre todo lo que hace es desagregar o disgregar y romper la posibilidad de una acción colectiva. La ciudadanía actual es la ciudad de una gran masa que carece de salario, de eso que se llama generación ninja, los que no tienen ingresos, trabajo ni propiedades. Esto es personas de clase baja y media, pero también aquellos que carecen de casa, los jubilados sin pensiones, es decir, un montón de gente en este planeta que es el de la sociedad urbana como una sociedad del post-trabajo o del sin trabajo, y sobre todo una ciudad de control cibernético, incluso una ciudad claramente agorafóbica. Los agorafóbicos, dice en la página 42 Merrifield, constituyen una clase dominante en el proceso de la urbanización planetaria y son fracciones de capital que conducen el proceso de la neo-haussmannización y son una vergüenza para el arduo trabajo del varón. Hoy en día la neo-haussmannización desgarra el tejido urbano planetario y produce centros y periferias, centros de poder y riqueza, así como espacios de desposesión y marginalización. Y esto ocurre en todas partes y no se preocupa ni por el campo ni por la ciudad. El segundo de los capítulos, Viejas cuestiones urbanas revisadas y reconsideradas, pues vuelve sobre el ensayo de Castells de la cuestión urbana, pero también sitúa cómo se articuló ese texto en relación, como he dicho, con Lefebvre y con Touraine, pero también con Althusser y con el texto de Althusser del 69, Ideología
y aparatos ideológicos del Estado. Y sobre todo con esa pregunta de cómo es posible que el capitalismo sobreviviese y siga sobreviviendo y cómo puede reproducirse constantemente y cuál es el papel que cumple la ideología, que es para el Tusser, representación imaginaria de las condiciones reales de la existencia de un individuo. Aquí es donde aparece la famosa cuestión de la interpelación ideológica y cómo la interpelación ideológica nos recluta como miembros obedientes de la sociedad capitalista. Castells fue articulando en los 70 los estudios urbanos y la sociología urbana en función de su contenido ideológico. Castells defiende que las leyes de articulación y transformación del sistema urbano se descubren en las formas espaciales de la estructura social capitalista. Y así, en la cuestión urbana, Castells dice que el urbano no es una entidad o no es una unidad de producción, sino que la producción opera a una escala mayor o una escala regional o internacional. Lo importante es la reproducción, tal y como la entiende Althusser. Esto es la reproducción del sistema urbano y su relación con la supervivencia global del capitalismo. Si adoptamos la propia definición, dice de Manuel Castells, lo urbano es la articulación específica de instancias de una estructura social en el interior de una unidad espacial de reproducción de la fuerza de trabajo. A partir de mediados de los años 70, Castells comenzó a definir y redefinir su concepto del urbano como una unidad espacial que él llama consumo colectivo. Y sin duda, esta dimensión del consumo colectivo tiene que ver también con la relación que va a ir estableciendo Castells con el eurocomunismo y también con la concepción del Estado como condensación de fuerzas de clase que se encuentra en Nikos Poulantzas. En este capítulo sobre los estudios urbanos va también Adrian Merrifield a referirse a la importancia del trabajo, evidentemente, no solo de Castells y de Henri Lefebvre, sino también de David Harvey, y cómo David Harvey ha reformulado también la cuestión urbana en una clave marxista, y en su fundamental libro Justicia Social y la ciudad, del que ya han pasado varias décadas, señala que para la teoría revolucionaria hay que explorar el camino que va de un urbanismo basado en la explotación a un urbanismo apropiado para la especie humana, y queda para la práctica revolucionaria llevar a cabo tal transformación. Según Harvey, en las economías capitalistas, la renta surge bajo las formas monopolistas, diferenciales y absolutas. Una vez que ha erigido la renta, sirve para asignar al suelo diferentes usos, pero cuando el valor determina el uso, la distribución se realiza bajo los auspicios de una desenfrenada especulación de escaseces artificialmente producidas. La teoría y la política tienen que lidiar con la realidad del capital ficticio, tal y como lo denominó Harvey en su ensayo sobre los límites del capitalismo del año 1982, basándose en el libro tercero del Capital de Carlos Marx. El capital ficticio es la fuerza motriz del circuito secundario del capital, y el capital ficticio es literalmente este proceso circulatorio en su forma de conversión más fluida. Esto es, el título de propiedad de la tierra es, según Harvey, la forma del capital ficticio. El capital ficticio, aclara Andy Merrifield, no implica nada irreal, porque tiene una materialidad profunda, una existencia muy real. La renta de la tierra, capitalizada como el interés sobre algún capital imaginario, constituye el valor de la tierra. Harvey sugiere que para Marx el valor de la tierra es algo así como una ficción estructuralmente necesaria. Esto no solo es posible porque el capital ficticio se orienta hacia las expectativas de valor futuro. Por tanto, el valor de la tierra se nos revela de golpe íntimamente vinculado al sistema de crédito, el mercado de valores y el capital financiero en general. En los límites del capitalismo, David Harvey dice que el capital ficticio entra en el circuito secundario mediante tres metamorfosis distintivas, tres estadios o tres estados de transformación ligados a los tres estados de capital circulante destacados en el libro segundo del Capital, concretamente el capital monetario, el capital productivo y el capital mercantil. En toda esta revisión, sin duda, de las teorías urbanas de
Castells y Harvey. Es evidente que Andy Merrifield se siente mucho más próximo a las teorías y a la lectura de la cuestión urbana desde la relectura marxista de David Harvey que de los planteamientos del propio Castells, pero sobre todo esto le lleva a él a plantear una revisión de lo que sería la cuestión urbana en tiempos del gobierno de la austeridad, en tiempos del austericidio, en un momento en el que la cuestión urbana ha sido totalmente financiarizada. El tercero de los capítulos se titula Ciudades en tensión y está dedicado principalmente a revisar los textos de Edith Sasson y su hermoso libro París sus tensions, y sobre todo esa defensa que hace a Edith Sasson de los movimientos insurreccionales a partir de su magnífico libro La invención de París del año 2002, y sobre todo todas las revueltas que vienen de los suburbios parisinos y esa reflexión de el proceso de la haussmannización, de lo que hizo el barón de Haussmann en el siglo XIX y lo que sería el apartheid espacial y la forma de discriminación de la neo-haussmannización contemporánea. Dice en la página 70 que la energía interna es un deseo de vivir al margen, de reconstruir los límites, de hacer que tu barrio sea habitable en el centro de la vida. Y sobre todo aquí lo que está planteando Andy Merrifield de la mano de Eric Sasson es la cuestión de la ocupación de los espacios para ocuparlos y recuperarlos, para reconstruirlos y para generar una creatividad política que es una creatividad libre. Eric Sasson ha reflexionado sobre los días de junio de 1848 como la gran inspiración de la insurrección, pero sobre todo como al final de nuestra época, que es una época carente de expectativas, en la que no tenemos expectativas, lo fundamental es desplegar este imaginario de la insurrección. El capítulo cuarto, Embellecimiento estratégico y guerra civil urbana, comienza con una cita de Benjamin que dice: de toda la política solo entiendo una cosa, la revuelta. Esta es una cita, una metacita, es una cita de Benjamin de un pasaje de Gustave Flaubert, y por lo tanto aquí va a partir de estas cuestiones de la lectura del París del 19 de Benjamin para aproximarse a el barón de Haussmann, que editó su famosa tarjeta con el calificativo de barón de Haussmann, artista demoledor. Dediqué un pequeño librito, una conferencia que convirtió en la Escuela de Arquitectura en libro, a esta cuestión del arte arquitectónico de la demolición y cómo la primera característica del barón de Haussmann era su inmenso odio hacia las masas, los pobres, las poblaciones desarraigadas y sin hogar, las víctimas desdichadas y harapientas de su bola de derribo eran los que no tenían nada, y cómo Charles Baudelaire inmortalizó en su poema Los ojos de los pobres ese París que era el París que propiamente quería destruir o hacer olvidar el barón de Haussmann. Benjamin dedica en Baudelaire el París del Segundo Imperio y evidentemente en Das Passagenwerk, en el libro Los Pasajes, muchos textos y muchos fragmentos a analizar cómo el espacio urbano fue al mismo tiempo para el barón de Haussmann rentable y pragmático estéticamente, pero cómo aparecía lo que llamaba Benjamin un embellecimiento estratégico. Toda esta reflexión benjaminiana le lleva a Andy Merrifield a acercarlo a nuestra época para pensar el tejido urbano planetario y para ver cómo se producen también las marginalizaciones masivas en nuestra época, y lo pone en relación con los textos del Comité Invisible, especialmente su ensayo La insurrección que viene, que fue publicado en el 2009 por la editorial Melusina, y cómo también ahí se habla de una guerra civil como una guerra civil cotidiana que tiene que ver con el nuevo urbanismo que tiene un carácter militar o paramilitar, y es no solamente la guerra de las periferias, de las banlieues, es también esa guerra de una intifada total, pero sobre todo de una insurrección que atraviesa la totalidad del tejido urbano contemporáneo. Por ello, en este capítulo insiste también en la necesidad de reinventar el sabotaje y tratar de oponerse a las fuerzas de control social y a la policía, y sobre todo cómo ese sabotaje tiene que ver con el efecto sorpresa, con la organización secreta, con la conspiración, con los ataques invisibles, que es algo que requiere de nuevas formas de operatividad y también de obstaculización de la producción y bloqueo de la economía. Es una especie de no solamente síndrome Barleby, sino la necesidad de bloquearlo todo, pero sobre todo en la página 88 dice: las barricadas de hoy
no se construyen para defender el interior, tienen que ser flexibles y portátiles y mirar hacia afuera, tienen que moverse como los nodos para interrumpir y bloquear y tienen que fomentar una nueva vida en su interior. Este último tipo de barricadas son muros de miedo que hay que derribar en un verdadero asalto a la Bastilla y esto le lleva a defender una especie de neoblanquismo o neojacobinismo. En muchos momentos Andy Merrifield se deja llevar por el entusiasmo de sus reflexiones y de su prosa y la verdad es que esta idea de la toma a la Bastilla no es la mejor de las metáforas porque la toma a la Bastilla es una especie de símbolo hueco, un símbolo vacío en un lugar como sabemos donde el Marqués de Sade a través del váter gritaba asesinan y maltratan, torturan a los condenados y en realidad dentro de la Bastilla cuando la Bastilla se toma es propiamente un espacio vacío, un signo vacío. El quinto de los capítulos se titula Educación sentimental urbana y es una hermosa evocación de Guy Debord, pero sobre todo del Guy Debord final, el Guy Debord de su fascinante texto autobiográfico panegírico de 1989, pero sobre todo de la aventura social como una aventura de lo fantástico y sobre todo como esa aventura de lo fantástico que le lleva aquí a retomar el texto de Mac Holland, su pequeño manual del perfecto aventurero, en el que decía Mac Orland que dar una explicación a lo fantástico es algo difícil. Todas las explicaciones de lo fantástico son además arbitrarias. Lo fantástico como la aventura solo existe en la imaginación de quienes lo buscan. Se llega por casualidad a la meta de la aventura cuando se intenta penetrar en su aura. Los elementos misteriosos que la pueblan desaparecen. Mac Orland hablaba de los aventureros pasivos, que son exploradores más fastidiosos, más cerebrales, más estudiosos y solitarios, que leen mucho y sueñan a menudo, y sus viajes son lugares comunes, cuidadosamente escogidos, ciudades y cabarets, burlesque y libros, vino y canciones, amor y odio, intimidad y muerte. Mac Orland fue una lectura que también hechizó al propio Guy Debord y esta dimensión de la aventura pasiva como una forma del arte es una especie de evocación o una llamada a una gimnasia intelectual que supone ejercicios diarios y sobre todo, decía este escritor Orland, es un metódico entrenamiento de la imaginación. Bueno, aquí va haciendo una evocación en este capítulo de Guy Debord y también de la película Ingerumimus Nocte Consumimur Igni, de ese vagar por la noche y cómo el fuego les consumía, y esa búsqueda de una vida diferente que es también una vida en el límite del delirio. Se nos recuerda cómo Guy Debord odiaba a Le Corbusier y todo lo que éste representaba. En 1925, se dice en la página 104, el tirano planificador suizo-parisino propuso su plan Voisin, una visión de París que modernizaba los bulevares de Haussmann, sustituyéndolos por una gigantesca cuadrícula de autopistas, logrando en el centro de París lo que Robert Moses no había conseguido en el Bajo Manhattan. Recordemos que Marshall Berman, al que se le dedica este libro, dedicó uno de los capítulos de Todo lo que es sólido se disuelve en el aire a Robert Moses y la planificación urbana en Nueva York de Robert Moses y cómo introdujo todo el sistema de túneles y todo el sistema de entradas y salidas de Nueva York, excluyendo a aquellos que no tuvieran automóviles y también el profundo racismo que había en las concepciones urbanas de Robert Moses, o también podríamos decir nosotros como, por ejemplo, una arquitectura hacia una arquitectura de Le Corbusier termina con la famosa frase arquitectura moderna o revolución, es decir, la arquitectura moderna es una forma de frenar no solo las barricadas, que también quería hacer que desaparecieran Haussmann, sino de frenar cualquier impulso antagonista. El París de Debord es un París que desde el final de los años 80 se contempla con profunda melancolía, es el París que desaparece cuando se tiran les halles y también cuando se construye esa espantosa mezcla de tuberías y conductos que es el Pompidou de Rogers y de Piano, un edificio evidentemente odiado por Guy Debord. La película Ingenuimus Nocte Consumimur Igni es el viaje épico de Guy Debord, pero sobre todo es ese viaje que había comenzado con un deseo de acabar con el arte, pero que termina con la profunda melancolía de que todos los cómplices prácticamente han muerto y que los cafés arrebatadores de la juventud están seguramente ya vacíos. Y hay una enorme pulsión romántica en este capítulo sobre Guy Debord que termina con esta frase: por el bien del urbanismo del futuro,
de nuestra nueva cuestión urbana. Espero que esos chicos de la calle, esos pequeños granujas y esas chicas de Malvivir estén todavía con nosotros, soñando en alguna banlieue lejana, unidos por su vida secreta y manteniendo los salones de baile resplandecientes. Es algo que es como una especie de mezcla casi, podemos decir, por parodiarlo, entre los granujas de la calle de Murillo, la visión de las prostitutas decimonónicas y esa evocación de la vida de la calle como los salones resplandecientes, y hay que reconocer que aquí no le hacemos ningún favor a la nueva cuestión urbana teniendo este tono tan romántico, porque nos vendría bien en cierta medida retomar aquellas ideas de Bataille en su crítica de la economía política, en la parte maldita, cuando habla de la romantización de la pobreza o esa romantización de los homeless, de los que carecen de todo, como una forma completa del cinismo. El capítulo sexto se dedica al jacobinismo urbano y comienza con una cita de Robespierre, que es una cita fantástica. Dice: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Bueno, aquí hace una relectura de la importancia que tiene el jacobinismo, por ejemplo, en movimientos como Occupy, pero también nos recuerda cómo Thomas Frank, en su revista The Buffer, ha insistido en ello. Así Thomas Frank dice en Occupy: la cultura horizontal lo era todo, el proceso es el mensaje, aparte de eso parece que no existe ninguna estrategia, ningún plan que transmitir al mundo. Esto es, hay una dimensión de simultaneidad revolucionaria, pero también la necesidad de organizar una insurrección, de consolidarla, planificar sus consecuencias, asentar algo nuevo, establecer un conjunto diferente de instituciones y relaciones sociales que sustituyan a las anteriores. Aquí hay, en esta reflexión sobre el neojacobinismo, pues una relectura sobre todo de Blanqui, y esta relectura de Blanqui le lleva evidentemente a revisar las páginas que le dedicó a este revolucionario y conspirador profesional, Walter Benjamin, y sobre todo, bueno, esta especie de relación con Robespierre y sobre todo esa necesidad de volver a pensar el momento jacobino. En el año 2010, se nos dice en la página 120, el periodista Bhaskar Sunkara lanzó en los Estados Unidos la revista Jacobin, Jacobino, una revista para la cultura y la polémica, y también sabemos cómo Slavoj Žižek presentó Robespierre, Virtud y Terror, su selección de escritos de Robespierre, publicados por la editorial Verso y traducidos al español en la editorial Akal. Tal vez, se plantea Andy Merrifield, habría que generar de nuevo una sociedad de amigos de la libertad y de la igualdad, reconsiderando el radicalismo neojacobino y sobre todo volviendo a pensar las consecuencias de la Revolución Francesa. Últimamente, en la Europa de la austeridad se ha convertido esta Europa de la austeridad en una especie de 11 de septiembre que ha permitido a los gobiernos neoliberales estrangular completamente a la sociedad con las políticas austericidas. Ante una búsqueda, dice en la página 123, desesperada de estabilidad a corto plazo, surge una necesidad urgente y acelerada de cambio social y político. Un renacimiento jacobino nos llevará, dice Merrifield, a la insurrección, pero tiene que dejarnos con algo sobre lo que construir al otro lado tras la insurrección. El elogio de Robespierre es también una reflexión sobre aquellos que han defendido la libertad, pero que se dieron cuenta de que nuestra situación es fundamentalmente la de estar rodeados por lo que Robespierre llamaba la horda de los canallas. El séptimo de los capítulos se titula Viejo discurso sobre la nueva desigualdad, y es una interesantísima reflexión a partir del discurso del origen de la desigualdad entre los hombres de Jean-Jacques Rousseau, y sobre todo la idea de Rousseau de que nuestra época está basada en el contrato social fraudulento. Y esto le lleva a pensar, por tanto, a Merrifield la neohausmanización a partir de la idea del contrato social y sobre todo de esa dimensión de cómo el austericidio contemporáneo lo que ha llevado es al enriquecimiento absoluto de aquellos que tienen la propiedad del suelo y los que tienen las buenas viviendas, y la dimensión de los rentistas, al mismo tiempo que se hace que la sociedad esté totalmente atada a la precarización, al hambre, y se vaya produciendo una completa depreciación social y una auténtica falta de criterios políticos y morales. La insurrección revolucionaria, dice aquí en la página 140, debe librarse
de la nueva aristocracia sin que la burguesía liberal ocupe su lugar. Y se necesita, dice, un liderazgo de los sans-culottes, algo realmente que aquí aparece como una evocación, pero que tampoco se establecen las pautas o los modos en los que los sans-culottes podían convertirse en los líderes de las transformaciones sociales contemporáneas. Mientras tanto, dice, es necesario redactar un nuevo contrato social, primero a lápiz, antes de sellarlo con tinta en las calles, en las nuevas ágoras ciudadanas tan necesarias y que aún tenemos que inventar. Precisamente eso se dedica el capítulo 8, a la idea de que toda revolución tiene su ágora, que es algo que aparece también hacia el final de la sección Pacto Social del Contrato Social del año 1762 de Jean-Jacques Rousseau, en la que Rousseau matiza lo que quiere decir con la idea de ciudadano, de cómo el ciudadano encarna una disposición territorial particular y de cómo el verdadero sentido de la palabra se ha perdido casi de forma completa en la dimensión moderna. Y por tanto este capítulo lo dedica a volver a reflexionar sobre qué significa la ciudadanía y sobre todo cómo se ha corrompido el sentido de lo ciudadano y cómo en el siglo XXI los espacios urbanos de la ciudad sean espacios públicos o serán espacios públicos no debido al espacio físico o de centralidad, ni siquiera a la tenencia de la tierra, sino porque son lugares de encuentro entre los mundos virtuales y físicos, entre las conversaciones online y offline, entre los encuentros online y offline. El espacio no se dividirá, dice Merrifield, entre lo público y lo privado, sino entre lo pasivo y lo activo, entre un espacio que fomenta el encuentro activo de las personas y un espacio que se resigna a los encuentros pasivos, no públicos, sino práctico, inertes en el sentido de Jean-Paul Sartre. Las personas, propone Merrifield, en estos espacios soberanos podrían reunirse para crear una actividad, para hablar y encontrarse, para pasar el rato. Esto es, hay que crear lo que llama Jeffrey espacio público insurgente. Es decir, hay que tratar de crear espacios, valga la redundancia, para la creatividad, donde podamos hablar y escucharnos, donde se pueda debatir y discutir, pero sobre todo un lugar en el que los ciudadanos puedan encontrarse. Y este es el espacio que nos lleva a tratar de generar, más allá o desmantelando la neohaussmannización, unas nuevas formas del ágora como un espacio de encuentro, pero sobre todo un espacio de transformación. Esto supone, como dice el capítulo 9, recuperar la política urbana y sobre todo, bueno, esta necesidad de recuperar la política urbana le lleva aquí a revisar los documentales Final Got the News y Taking Back Detroit y por tanto aquí revisa qué ha sucedido con la ciudad a través de estos documentales de Detroit, pero sobre todo cómo se ha producido lo que llamaba ya Marshall Berman en el año 1984 los urbanicidios, esta dimensión de destrucción de las ciudades, que es algo de lo que es un emblema mundial, lo acontecido en la ciudad de Detroit. Y sobre todo cómo se ha producido una sumisión pasiva o una psicología de la sumisión masiva de la ciudad y nos cuesta cada vez más decir no. Esto es decir, hay que adoptar una actitud desafiante y hay que evitar las actitudes de sumisión. Hay que luchar, como decía Bertolt Brecht, aun sabiendo que la lucha conducirá, tal vez de forma inevitable, a la derrota. El capítulo 10 es el que se titula ¿De quién es la ciudad?, de los parásitos, por supuesto, y retoma el libro del año 70 del sociólogo inglés Ray Pal, su colección de ensayos que se titulaba precisamente Whose City, es decir, ¿de quién es la ciudad? Y cómo hablaba Ray Pal de un gerencialismo urbano que él detectaba en los 70, pero que hoy ya es absolutamente claro. Y como dice Merrifield, las luchas urbanas representan las luchas de clases hoy más intensas y amplificadas y cómo el ruedo de la fábrica social se ha ampliado en el plano productivo de la ciudad. Nos cuenta Merrifield cómo ha realizado una relectura del libro de Ray Pal sobre quién decide y sobre todo la cuestión de quién decide, que esta segunda pregunta es fundamentalmente una pregunta que tiene que enfocarse desde el punto de vista del marxismo y cómo se ha ido produciendo una transformación dramática de la gobernanza urbana y se pasó de lo que Pal llamaba gerencialismo al empresarialismo, de la inversión social en el ámbito urbano a los atracones especulativos del urbano, de los valores de uso a el uso del valor de cambio y cómo los escasos recursos de las ciudades se convirtieron rápidamente en mercancía especulativa, futuros o derivados y maneras de aumentar la acumulación del capital a través de
los desahucios. Es todo ese largo proceso e intenso de financiarización de la infraestructura y de los servicios públicos. Por tanto, la pregunta de quién es la ciudad tiene esta respuesta clara. Es una ciudad de los parásitos y de sus descendencias. Por tanto, nos encontramos en la época de la ciudad parasitaria. Y en el campo de esa ciudad parasitaria es donde Merrifield plantea la importancia que tienen hoy unas clases creativas que no sean las clases creativas en el sentido de Richard Florida y de su promoción de la bohemia urbana, sino sobre todo cómo desarrollar hoy una ciudad que, podríamos decir, parasite a la ciudad parasitaria. Es decir, cómo podemos desarrollar, plantea en la página 195, nosotros una vacuna para eliminar los parásitos de nuestro cuerpo social, cómo devolver la ciudad parasitaria a la gente, a la comunidad anfitriona, cómo desarrollar lo que llama Merrifield una inmunidad civil. Es posible que la mayor reforma y las profilaxis más fuertes contra la invasión parasitaria sea la democracia, un fortalecimiento de la democracia participativa frente al exceso de la democracia representativa, especialmente dado que los funcionarios públicos elegidos para dicha representación lo que hacen casi siempre es únicamente defender las ganancias privadas. En este sentido, dice en la página 197, luchar por la democracia significa limitar el poder que tienen sobre nuestra cultura esos mandos medios anónimos, irresponsables y poco transparentes, esos funcionarios europeos y tecnócratas internacionales. La problemática es, nos recuerda Merrifield, tan kafkiana cuanto marxista o weberiana, y tiene que ver con cómo luchar contra el parásito que hay dentro. Para ello necesitamos redoblar, dice, la desobediencia civil, afirmar continuamente nuestros deseos. Y ahí a veces hay que utilizar, por ejemplo, los memes, dado que el meme es un potentísimo transmisor cultural. Y hay que entrar en eso que es la guerra de memes, ¿no? Desde el punto de vista, dice en la página 198, podríamos decir que el neoliberalismo es un meme que ha parasitado nuestros cerebros y nuestra sociedad durante los últimos 20 años o más y ha entrado en nuestra cultura de una manera que parece una revolución genético acelerada, pero que en realidad no tiene nada que ver con una revolución genética. Por tanto, un llamamiento, dice Merrifield, a una guerra de memes permanente, a que los rebeldes luchen bajo la bandera de un nuevo meme, es como propagar un paradigma político-económico diferente, antagónico al orden existente, para transformar e incluso eliminar las instituciones que difundieron el viejo meme. La tarea sigue pendiente, cómo incubar un meme alternativo, cómo dosificarlo para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay, por tanto, que crear este meme que parasite a la ciudad parasitaria. El epílogo se titula precisamente El modo parasitario de la urbanización, que trata de cuestionar las dinámicas postfordistas y sobre todo pensar la condición de la ciudad tras la crisis económica que estalló en agosto del 2007 en los Estados Unidos, con todo el fiasco de las hipotecas de alto riesgo y todo ese sistema de lo que Apadurai llama el dividuo, ¿no? Esa ruptura de la propia individuación y cómo se genera toda esa enorme toxicidad y cómo en las dinámicas actuales, sobre todo es la de plantear cómo se podría plantear o generar una dinámica de insurrección en una época como la nuestra. Y para ello Andy Merrifield en el epílogo de este libro, sobre todo es curioso porque va a recurrir especialmente para plantear categorías nuevas que sirvan para establecer un cauce insurreccional o un cauce de sabotaje frente a la ciudad parasitaria, va a recurrir sobre todo a ejemplificaciones literarias. Así nos dice que hay que pensar cuáles son las fuerzas opositoras que podrían ayudarnos. La primera son los agentes secretos que dedican su vida a la causa radical y para ello nos recuerda el Verloc de El agente secreto de Joseph Conrad, que quería dinamitar el meridiano de Greenwich. El segundo serían los agentes secretos que tienen una tapadera y es la cuestión del agente doble en relación con las prácticas extrañas y esquizoides. Y para ello, antes ha puesto el ejemplo del hombre que fue jueves de Chesterton,
pero de nuevo aquí vuelve a hablar en términos de un planteamiento artístico radical, pero sobre todo esta dimensión del agente doble, tal y como aparece en Charles Baudelaire cuando hablaba del agente doble, o Benjamin a través de Baudelaire, como alguien que expresaba la insatisfacción secreta con respecto a la clase a la que perteneces. El tercer elemento es, como aparece en Henri Lefebvre, la idea de los gusanos en la manzana, a partir del novelista francés Stendhal, pero sobre todo como en Racine y Shakespeare, el texto de 1823 de Stendhal, este escribió que por fin llegará un gran día en que la juventud despertará, esta noble juventud se asombrará al darse cuenta de cuánto tiempo y cuán seriamente ha estado aplaudiendo tan colosales inanidades. El cuarto es lo que llama los grandes escapistas, que utilizan la huida como una forma de lucha, y para ello toma el ejemplo de Franz Kafka y el modus operandi de K en la novela de Franz Kafka, y también la relectura de lo kafkiano que hace Walter Benjamin en su texto del año 34 sobre Potemkin. El quinto de los elementos que introduce es lo que llama los grandes negadores, que lo hace a partir de El hombre unidimensional de Marcuse, cuando Marcuse hablaba de un clamor sin límites contra lo que es, contra el status quo, como al negarse a jugar al juego de lo que hay que decir no, hay que usar herramientas de lucha individual y colectiva, y cómo los grandes negadores empiezan a crear otra dimensión de la vida, a darle una amplitud y profundidad renovada. Esta búsqueda de algo más allá de la administración total supone sobre todo defender el principio de placer, y aquí es donde Andy Merrifield, en una línea ya muy acusada en nuestro tiempo, recupera el Barleby de Herman Melville. Por tanto, estos ejemplos de Conrad, de Chesterton, de Stendhal, de Baudelaire, de Kafka, de Melville, el Barleby, aparecen como las configuraciones, podemos decir, literarias o estético-literarias de cómo se podría configurar la disidencia y qué sería el modo de eficacia de la propia disensión. Frente al austericidio, que dice de nuevo es nuestro particular 11 de septiembre, esa austeridad que es la ideología de la clase dominante, es la ideología, la cantinela de los bancos centrales europeos y de las burguesías que acaparan el capital y la vivienda. Frente a ese austericidio habría que buscar una forma, podemos decir, parasitaria o contraparasitaria, esa guerra contra el austericidio que requiere de formas de la insurgencia. La gente, dice hacia el final del libro, ha demostrado una gran capacidad de organización, y sobre todo hay demandas claras, que son demandas que nos enseñan qué es lo que queremos y también qué tipo de ocupaciones habría que generar. Tal vez los dos tipos de constelaciones políticas, los dos tipos de encuentros transformadores del presente serían los encuentros de mutación y los encuentros de interrupción. El tipo de transformación del encuentro de interrupción tiene que ver sobre todo con cómo reconsiderar hoy el ámbito de lo revolucionario, pero sobre todo cómo crear un movimiento social que sea un movimiento no solamente de desmantelamiento, sino también de reconstrucción. La fórmula mágica, termina el libro, de la que habló Andy Merrifield en su libro Magical Marxism, Marxismo Mágico, no es nada menos que la complejidad de la imaginación de la gente, esa capacidad esperanzadora y eventual de imaginar otra cosa, que es algo que hacemos todo el tiempo. El libro termina con esta frase: en nuestra imaginación podemos construir conscientemente las cosas antes de construirlas en realidad. Esa es nuestra promesa colectiva de lo que podemos hacer programática y prospectivamente. Lo llevamos haciendo desde tiempos inmemoriales. Los humanos destruyen todo el tiempo, tienen una predilección innata por causar estragos, pero entre tanto y después de ese entretanto también construimos estructuras asombrosas y suceden cosas extrañas. Por eso soy optimista, y La nueva cuestión urbana es un libro optimista. Bueno, la famosa cuestión del pesimismo y el optimismo, tan conocida en la frase de Gramsci. Bueno, como digo, el libro La nueva cuestión urbana de Andy Merrifield, que es el primero de sus libros traducidos al castellano, publicado por la librería de Pamplona, la librería Catacrac, que fueron tan amables de hacerme llegar a través de mi hijo Ernesto, es un libro que terminé de leer la semana pasada y que quería que fuera el primero de los libros que apareciera aquí en este canal de YouTube. Un libro que tiene muchos puntos en común, por ejemplo, con algunos de los que he comentado previamente, como sería el libro de Oli Moult,
contra la creatividad, capitalismo y domesticación del talento, en los que insisten en el poder de la imaginación, pero sobre todo en la necesidad de mantener las demandas de una democracia real y sobre todo en oponerse a las dinámicas austericidas y a este meme gigantesco del neoliberalismo que nos tiene absolutamente dominados y que parece hacer que sea imposible imaginar otras vías de transformación social o por lo menos mantener, como aquí propone Andy Merrifield, un espacio para la esperanza. Por tanto, el libro de Andy Merrifield es un libro muy recomendable, un libro de crítica política, un libro de crítica y de revisión de la cuestión urbana y que trata temas, yo creo que muy pertinentes y muy oportunos para tratar de oponerse a las dinámicas paralizadoras y sobre todo a las dinámicas de empobrecimiento absoluto que se despliegan en nuestra época. Comienzo con este libro de Andy Merrifield, los comentarios en este canal ya en el año 2020, esperando que algunas de las cosas que se dicen en este libro pasen de esa dimensión teórico-literaria a poderse convertir en auténtica actividad.